Hola, bienvenidos una semana más al programa Algo Personal. Bueno, pues ya bien, hemos consumido la mayor parte de la primavera y es cuando la gente, las personas quieren acudir al campo, respirar el aire sano de la montaña, ir a la playa, tomar el sol, tomar el baño. Bueno, y luego, pues a lo mejor algunas personas tienen algunas complicaciones, hay algunas alteraciones cutáneas, alteraciones respiratorias, alteraciones del sistema nervioso, pero no se asusten que hoy TVA ha invitado a un alergólogo que es jefe del Departamento de Alergología del Hospital Virgen de los Liros de Alcoy, es don Evaristo Grau, al que damos la bienvenida. Evaristo, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues las personas dentro del sistema de participa en la alergia, participa el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Todo organismo tiene la capacidad de defenderse frente a sustancias extrañas al propio organismo. Eso es el sistema inmune, es decir, un sistema defensivo. ¿Qué herramientas tiene el sistema inmune para defendernos de todas las agresiones? Pues fundamentalmente los linfocitos y los anticuerpos. Es decir, que cuando alguna sustancia extraña penetra en nuestro organismo, se pone en marcha todo el conglomerado de células para intentar eliminar esa partícula, normalmente patógenos, virus, bacterias, incluso partes del organismo que se han desnaturalizado y dejamos de reconocerlas como propias y pueden ser perjudiciales para nosotros, e incluso pues las sustancias que respiramos habitualmente, que son inocuas. Entonces, el sistema inmune fabrica un conglomerado de células que van a producir unos anticuerpos dirigidos frente a esa sustancia para eliminarla. ¿Con qué motivo? Pues porque ante posteriores situaciones, contactos posteriores con las mismas sustancias, la respuesta sea muy rápida y además esté implementada. Es decir, eso es el sistema inmune. Dentro del sistema inmune, pues las enfermedades alérgicas participan, son trastornos, son alteraciones del sistema inmune, es decir, es un mal uso del sistema inmune. Mal uso no en el sentido de que lo estemos utilizando mal, sino por un condicionamiento genético de determinadas personas, pues responden de una manera alterada, de una manera diferente a lo que los demás no les damos más importancia y no nos causan ninguna enfermedad. Evaristo, vamos a ver, entonces, quiere decir que ciertas sustancias, sean del mar, de la montaña o de los animales, de cualquier sitio, siempre van a intentar agredirnos. Va a depender de nuestro sistema inmune, de nuestra capacidad de defensa. O sea, todas esas sustancias siempre agreden al sistema humano, o hay personas que no les llega a eso. No, vamos a ver. Hay sustancias que sí que son los patógenos, los virus, las bacterias y otras sustancias que sí que son patógenas y las tenemos que eliminar. Pero hay otras sustancias que las respiramos todos, pero que las tenemos que eliminar porque no son constituyentes nuestros. Entonces, los pacientes alérgicos lo que hacen es, por ese condicionamiento genético, es reconocer mal esas sustancias que no son patógenas. Ellos las consideran como patógenas e intentan eliminarlas empleando una línea del sistema inmune que es muy agresiva y por eso aparecen las enfermedades. Bien. Segundo plan. Tenemos que decir a los espectadores que Evaristo ha preparado una serie de diapositivas para que ustedes tengan el tema mucho más ilustrado y nosotros podamos hablar con más conocimiento de causa. Entonces, el segundo tema, exactamente ¿qué es la alergia? La alergia es una reactividad alterada del sistema inmune, es decir, de nuestro sistema defensivo, que está empleando unas herramientas que son los linfocitos, son los mastocitos, son los basófilos y los anticuerpos de la clase IgE para eliminar sustancias que son inocuas para el resto de la gente. Esas sustancias se llaman alergenos. Entonces, el alérgico eso lo considera como el peor enemigo que pueda tener y aparece la reacción.
y es cuando esa reacción es la que produce la enfermedad en el propio paciente. Produce el asma, la rinitis y todas las patologías que están encuadradas dentro de la alergia. ¿Y los especialistas cómo diagnosticáis eso? Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad esta, lo fundamental es una buena elaboración de una historia clínica. Para elaborar una buena historia clínica, lo primero es entrevistar al paciente, hacerle preguntas sobre qué es lo que le pasa, que desgraciadamente cada vez tenemos menos tiempo para eso por los condicionamientos que hay hoy en día. Pero vamos, es fundamental el que el paciente nos cuente lo que le pasa y nosotros después iremos haciendo preguntas dirigidas para concretar un poco más todo lo que ocurre. Con la historia clínica lo que hacemos es formarnos una idea de lo que puede tener el paciente, a qué puede ser alérgico. Para eso hace falta un conocimiento importante de la aerobiología de la zona. Es decir, por ejemplo, aquí en Alcoy, en la comarca esta, hay muchos pólenes. Tienes que saber todo lo posible sobre los pólenes del lugar. Cuando aparecen, cuáles son los más importantes, en qué época se solapan unos pólenes con otros, para poder después confirmarlo con otras pruebas, que ya son los test cutáneos, que son los PRIX o las intradermos, que con eso lo que hacemos es reproducir la reacción alérgica en la piel. Y así objetivamos que el paciente realmente tiene una reactividad alterada frente al alergeno en cuestión. Los test cutáneos es el método más rápido para poder formarnos una idea de lo que le pasa al paciente. Pero después también disponemos de otras, o necesitamos otros medios diagnósticos, como es la exploración física, por supuesto, en la que observaremos, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, pues hay que auscultarlos para ver cómo está en ese momento la función pulmonar. En los pacientes con rinitis les haremos una rinoscopia para ver qué es lo que le pasa en el interior de la nariz, o una inspección general por si tiene alguna urticaria o lo que sea. Y después disponemos también de otros medios técnicos, como es una espirometría, que nos va a confirmar si el paciente tiene o no una obstrucción bronquial. Haremos una rinomanometría para ver cómo tienen las fosas nasales, haremos un estudio radiológico y después un estudio analítico. Con el estudio analítico, pues normalmente pedimos una analítica general, pero sobre todo mediremos la cantidad de anticuerpos específicos, es decir, de la clase IgE, dirigidos frente al alergeno o a los alergenos a los que el paciente está sensibilizado. ¿Cuál es la edad, no sé, más sensible? A ver, los pacientes alérgicos pueden manifestar su enfermedad desde los poquitos días del nacimiento hasta edades muy avanzadas. Es una campana de Gauss. Yeah. El punto más elevado normalmente suele estar sobre la pubertad. Ahí es cuando se diagnostica el mayor número de pacientes alérgicos. Bien, ¿qué tipos de alergenos hay? Son muy variados. Los más importantes en todo el mundo son los pólenes y los ácaros. Después también están los epitelios animales de las mascotas. Cada vez hay más mascotas en los domicilios. Los hongos atmosféricos, alimentos, medicamentos y los venenos de himenópteros. Y después están otros alergenos que entran dentro de las enfermedades profesionales. ¿Pero hay algún tipo de precaución que se tenga que tener bien en los pólenes, bien en los animales? Concretamente en los animales, porque, como has dicho, hay cada vez más mascotas en los domicilios. ¿Hay alguna precaución especial? Hombre, precaución especial, higiene, en principio, la higiene es hay una teoría actualmente, bueno, hace varios años que apareció la teoría de la higiene, la que dice que por un exceso de higiene están apareciendo más enfermedades alérgicas. Exceso de higiene no me refiero yo a que nos duchemos más ni nada de eso, sino que estamos más protegidos, nos tratamos ante las enfermedades. Por ejemplo, los pacientes que viven en granjas o pacientes de países más subdesarrollados, que están en contacto con más gérmenes y con más bacterias, estos pacientes tienen menos problemas de tipo alérgico. Entonces eso se llama la teoría de la higiene. Es decir, que pacientes que están más vulnerables, han entrado menos en contacto con patógenos,
pues parece que tienen más tendencia a desarrollar la enfermedad. Pero, Evaristo, Con el tema de las mascotas que Sí. me habías comentado. En principio no tiene por qué tener ningún problema el paciente, pero si empieza a tener ya síntomas debidos a las mascotas, pues hay que tomar unas precauciones. La mejor de todas es evitar el exponerse a lo que se es alérgico. Lo ideal sería quitar la mascota, porque claro, es el origen. quitar la mascota y los síntomas desaparecerían. El problema de tener la mascota, pues hombre, está el problema afectivo, que a veces los quieres más incluso que a tu propia familia. Entonces está muy difícil de evitar, pero por lo menos restringirle el acceso a determinados sitios. Claro. Estaría prohibido que estuvieran en las habitaciones, que durmieran en las habitaciones donde duerme el paciente alérgico, y sobre todo limitarlo a determinadas partes de la casa que sean menos accesibles donde está el paciente alérgico. ¿Qué principales enfermedades derivan de la alergia? Las principales enfermedades son las respiratorias. ¿Por qué? Porque normalmente los alergenos, los que nos producen la enfermedad, los captamos por vía inhalatoria. Entonces, la más frecuente es la rinitis, porque es el primer lugar por donde penetran el alergeno. Después el asma, después están enfermedades como las enfermedades cutáneas, como la urticaria, la angioedema, la dermatitis atópica, que es una enfermedad que aparece frecuentemente en la primera infancia, las dermatitis de contacto, las anafilaxias, que son las reacciones más graves dentro de la alergia, las alergias a alimentos, alergias a los venenos de himenópteros. Pero el asma, has pasado tú muy por encima, pero el asma es... El asma es de las peores enfermedades que hay. El asma es una obstrucción de los bronquios y una inflamación de la mucosa bronquial. Y eso hace que el paciente tenga los síntomas típicos del asma, que tenga pitos por la obstrucción. Es como cuando soplamos por una flauta. Sí, claro. Al estar estrechito, pita todo esto. Les produce tos, tienen la sensación de opresión torácica y además también notan la sensación de ahogo. Fundamentalmente suele ser nocturno. Y esos síntomas pueden ser muy graves, muy molestos, porque hay pacientes que tienen un asma crónica. De la crónica me refiero a tenerlo todos los días y tener varios accesos. Claro, yo, por ejemplo, como algunos espectadores, creíamos que el asma no era un derivado de la alergia, simplemente el asma era un problema pues respiratorio de la persona, pero verdaderamente es un derivado de la alergia. O sea, el asma es un síndrome que puede estar causado por infinidad de factores. En las personas jóvenes la causa más frecuente de asma es la alergia, pero las enfermedades víricas también pueden dar problemas de asma. La inhalación de irritantes, de productos tóxicos también pueden dar asma. La realización de ejercicio físico, los cambios bruscos de temperatura, alguna enfermedad puede producir asma. Es decir, que el asma es una cosa multifactorial y hay que tratarla como tal. No hay que considerarla solamente como una alergia. Bueno, en lo que respecta a la piel, la urticaria, angioedema, que bueno, esto lo he aprendido yo de ti, claro, por supuesto, ¿esto qué es? Es la aparición, la reacción alérgica aparece, en el caso de las urticarias y angioedema, que sean alérgicos, que hay muchos que no lo son. La reacción se da en la piel, y entonces aparecen unos sabones que causan mucho picor, y si aparecen capas un poquitín más profundas de las mucosas, aparece el angioedema. Normalmente suele ser palpebral, es decir, los párpados se hinchan, los labios se hinchan también y tienen un aspecto monstruoso los pacientes, y realmente eso les asusta mucho porque se miran en el espejo y parece que vayan a explotar los pobres. Es una patología que les asusta bastante, pero afortunadamente estas localizaciones externas de la urticaria y del angioedema realmente no son peligrosas. Hay otras entidades patológicas mucho más peligrosas, como la anafilaxia. Exacto, que vamos a la anafilaxia. La anafilaxia es cuando participa la reacción alérgica, aparece en varios órganos o sistemas del cuerpo. Y cuando se afecta el sistema cardiocirculatorio es cuando existe un verdadero riesgo de muerte. Tú, por ejemplo, me imagino, si te imagino yo dando paseos por el campo, o yendo a la playa, o yendo a algún establo o a cualquier cosa,
¿Tú hacia dónde miras? Porque yo me imagino que tú estarás mirando Sí. los pólenes por todo. Es una deformación profesional. Vas por el campo y vas mirando las plantitas, las hojas, tocando esto, tocando lo otro, Eso oliéndolo. O sea, Realmente no participo no se podrá pasear contigo por el campo. No, pues yo siempre voy mirando al suelo y a los lados. Sí, es así. Claro, me imagino. Bueno, vamos a ver. El tratamiento. Hay que tener en cuenta que las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas. Esto una vez se pone en marcha. Crónico. Sí, es el condicionamiento genético que hace que el paciente, determinados pacientes, sufran la enfermedad, hace que una vez se pone de manifiesto pueda durar toda la vida. Otra cosa es que puedan estar libres de síntomas durante periodos muy largos e incluso años, que eso afortunadamente ocurre. Pero el riesgo de volver a reproducirse la enfermedad ahí está. Con algunas enfermedades como el asma, por ejemplo, hay asmas que son muy ocasionales, muy esporádicos, intermitentes, y hay otros asmas que son más persistentes, que pueden durar a lo largo de todo el año. Y ahí se necesitan tratamientos muy poco complejos y además se hacen muy farragosos. Porque el problema de todo esto es que el paciente en determinados momentos del día o pueden haber periodos de algunos días en los que no percibe síntomas, pero el que no perciba síntomas no quiere decir que no exactamente, que no tenga la enfermedad. Y entonces es difícil en algunos pacientes hacer que comprendan que aunque estén bien o ellos crean que están bien, deben de continuar con los tratamientos. Claro. Y entonces, pues claro, se hacen muy largos y de difícil cumplimiento a veces. ¿Y el tratamiento qué es a base de qué? El tratamiento son tratamientos sintomáticos, es decir, como el componente fundamental del asma es la obstrucción de la luz bronquial, lo que hay que hacer es desobstruirlo. Y eso lo conseguimos con dos tipos de medicamentos fundamentalmente, los inhaladores, que constan de un broncodilatador, porque el músculo que rodea el bronquio se ha contraído y hay que darles un medicamento para que relajen ese músculo y se abra. Pero con eso solo no tenemos suficiente, hace falta otro medicamento que desinflame esa mucosa que está inflamada, que está afectada. Y eso necesita su tiempo. Y su tiempo pueden ser semanas, o pueden ser meses, o años, o para toda la vida. Una cosa, vosotros que sois científicos, ¿qué pensáis de los tratamientos esos alternativos que suelen salir ahí medio camuflados? Tómate esto, ponte esto, tómate lo otro. Hombre, ¿qué es lo que aconsejáis? Que eso no está demostrado, no tiene ningún fundamento científico, por lo tanto nosotros de entrada lo rechazamos, porque realmente no sirven para nada. Puede ser más peligroso, ¿no? Por supuesto, porque están abandonando el tratamiento óptimo. Otra cosa es que por un efecto placebo el paciente pueda durante algún periodo de tiempo notar alguna mejoría, que eso a veces puede ser psicológico. Exactamente, los efectos placebo ahí están. Claro. ¿Y cómo está la situación de la alergia dentro de esta área de la que vivimos? Hace varios años, en el 2009, hicimos un estudio, todos los hospitales con sección de alergia de la provincia de Alicante, para ver cómo estaba, qué alérgenos eran los más importantes y qué enfermedades eran las más importantes. Entonces, en el área 15, que es donde está ubicada nuestro departamento, Alcoy, Ibi, Castalla, los alergenos más importantes son los polenes, pero con mucha diferencia además respecto al resto de los departamentos de la provincia de Alicante. También tenemos ácaros, tenemos de todo, pero vamos, lo fundamental son los polenes. Y dentro de los polenes, el más importante de todos, el olivo. Seguido a la gramínea y después parietaria, plátano, ciprés. El olivo. El olivo es el más importante que hay aquí. Es una zona olivarera y, claro, los alérgicos no se hacen alérgicos a lo que quieren, sino a lo que tienen más a mano. Oye, Evaristo, ¿y esas gramíneas que se desprenden de los chopos, que parece que en pleno verano esté nevando a veces? Esos son los vilanos, son semillas de los chopos. Sí. Lo que pasa es, los pacientes alérgicos, claro, cuando les preguntas ¿en qué época del año te pones peor?, ellos buscan unos puntos de referencia.
Y aquí es muy típico de, no, cuando están esas bolitas blancas volando por ahí yo me pongo malísimo. Claro, eso no penetra, afortunadamente no penetra en la vía respiratoria. Lo que pasa, lo que produce la alergia es lo que hay debajo de los árboles que están produciendo esas semillas, es decir, las hierbas y otros pólenes. El Departamento de Salud, en el que tú trabajas, el MAPA, ¿cómo funciona? Bueno, aquí vemos aquí en la imagen esta las distintas zonas donde hay hospitales hay servicios de alergia. Nosotros estamos en el área 15. Nosotros estamos en el área 15, que eso es zona interior norte, donde fundamentalmente predominan los pólenes. En las zonas litorales los pólenes ya son un poco más secundarios y ahí predomina más los alérgenos de los ácaros. ¿Por qué? Pues por los condicionamientos climáticos. Hay más humedad, hay una temperatura un poquito más alta, lo cual favorece el crecimiento de los ácaros. Y también hay menos pólenes que en el interior. Hay otras zonas que tienen un poquitín de cada. Zonas intermedias que tienen algún ácaro, tienen algún polen, pero vamos, lo fundamental son las tres áreas. El área de la interior, norte, que son fundamentalmente polínicas, las zonas litorales, que tienen fundamentalmente los ácaros, y zonas un poquito intermedias que tienen un poquito de cada cosa. Nosotros, los posibles pacientes o los pacientes, queremos que estés aquí en Alcoy hasta que te jubiles, pero quiere decir eso que si tú tuvieras que cambiar de departamento, tendrías que cambiar totalmente el mapa. Claro. Es que en cada sitio predominan unas cosas y lo importante es conocer lo que hay en cada sitio. Una manera de conocerlo, nosotros desde el 2008, a través de la Asociación Valenciana de Alergología, se hizo una red de captadores de pólenes por toda la Comunidad Valenciana. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para saber exactamente qué tipo de pólenes hay y en las épocas en las que aparece. Nosotros tenemos en el Hospital de Alcoy tenemos un captador de pólenes que todas las semanas hacemos una recogida del muestreo que ha habido, actualmente lo mandamos a la Universidad de León, al Departamento de Biología de la Universidad de León, nos hacen el recuento de pólenes y nos lo envían y nosotros lo publicamos siempre con una semana de retraso porque claro, el captador está una semana recogiendo pólenes, pero vamos, el paciente tiene acceso a la página esta y puede ver la evolución de los pólenes. También hicimos un calendario polínico que es un resumen de lo que ocurre a lo largo de todo el año. Exactamente. Ahí el paciente puede ver los pólenes más importantes y en qué épocas del año predominan y así tener una idea. Eso está en la página web del Hospital de Alcoy. Sí. Vale, que ahora hablaremos de ella. Sí. Bueno, por concluir, conclusiones. A ver, lo fundamental, el paciente alérgico no es alérgico el que quiere, sino el que puede. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un condicionamiento genético. El que no tenga ese condicionamiento genético para padecer estas enfermedades jamás va a ser alérgico. Pero ese condicionamiento genético no es suficiente. Hace falta además que en un determinado momento de la vida del paciente aparezcan unos factores externos y que a partir de la explosión de esos factores externos se manifiesta la enfermedad, como pueda ser, pues por ejemplo, un cambio de domicilio. El paciente se ha ido sensibilizando poquito a poco a lo que sea, pero no se manifiesta la enfermedad. Cambia de domicilio, cambia a un sitio donde hay más pólenes y a partir de ahí empieza a ponerse mal. O a raíz de una enfermedad o de un acontecimiento familiar, cualquier cosa puede ser el desencadenante de que se ponga la enfermedad y a partir de ahí ya se tiene. De hecho, cuando un paciente alérgico, un matrimonio, ¿no? Si tiene hijos y uno de los dos progenitores es alérgico, hay un 33% de probabilidades de que los descendientes sean alérgicos. Si los dos progenitores son alérgicos, eso se dispara.
Se dispara, no es un 66, supera el 80. Dos cosas que suelen ocurrir ahora con el buen tiempo. Primero, una picada de una avispa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando una picada de una avispa que puede picar a una persona que sea alérgica y puede picar a una persona que no lo sea, pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué hay que hacer ante una picada de una avispa? Lo primero que hay que hacer es, si disponemos de hielo, ponernos un poquito de hielo. A ver, un paciente, si tiene una picadura y no es alérgico, va a tener una reacción local más o menos molesta, y eso se trata con hielo, con antihistamínicos o con alguna pomadita de corticoides. El problema está cuando el paciente se está haciendo alérgico, ha tenido varias picaduras, no ha tenido ninguna reacción, y a partir de una picadura tiene la reacción. Ese es el problema fundamental, porque está desprotegido. Entonces lo que hay que hacer es, si está solo, ir lo más rápidamente posible a un centro médico, un centro de urgencias donde lo puedan tratar. Pero si está distante o lo que sea, y nota que la mano o el brazo se le va hinchando... Lo que debería de hacer es ponerse un torniquete por encima del punto de la picadura, y acudir lo más rápidamente posible a un centro de urgencias. De todas maneras, una vez el paciente lo hemos diagnosticado de una alergia a himenópteros, le proporcionamos un botiquín de urgencias, que tiene unos medicamentos y sobre todo tiene adrenalina autoinyectable, que es lo que le va a salvar la vida. Claro. Y eso le da tiempo a poder ir al centro de salud o al servicio de urgencias y tratarse ya adecuadamente. Y este paciente que viene del centro médico ya lo han curado y va a bañarse y lo pica una medusa. Más vale que se vuelva a casa, ¿no? No, pero que ante una picadura, no frivolicemos, ante una picadura de una medusa, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que tener en cuenta que los tentáculos de la medusa tienen una especie de ventosas que tienen un arpón y veneno. Al contacto con la piel se dispara, se pone en marcha el nematocisto e inyecta el veneno. Y lo que no tenemos que hacer nunca es frotarnos, porque entonces lo extendemos más, y si hay algún nematocisto que no ha explotado, lo reventamos y explota. Entonces lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, quitarnos los restos de tentáculo que puedan haber. Y nunca lavarnos con agua potable, siempre con agua del mar, para que no reviente los nematocistos que no hayan podido explotar. Y después ya tratamientos, en principio, pues mira, un remedio muy básico y muy útil es la utilización de bicarbonato. Bicarbonato. O vinagre. En algunos países, como en Australia, por ejemplo, que en algunas playas de Australia hay muchísimas medusas, allí los servicios sanitarios han puesto una especie de buzones donde hay botellitas de vinagre para que el paciente se ponga el vinagre e inactive el veneno de los nematocistos. Es decir, que ante una picadura de una medusa, si se nos ha quedado un tentáculo, quitarlo con cuidado, lavarlo sin frotar la piel, lavarlo con agua de mar, y después ya acudir a los servicios sanitarios que hay en las playas. Y mientras se puede poner ponemos vinagre. Un poquitín de vinagre, lo más cómodo que hay. Muy bien. Y después están pues las pomadas de corticoides, pero vamos, el vinagre neutraliza muy bien todos los efectos de los venenos estos. Evaristo, por último, estáis dando mucha información en una página web que saldrá en la pantalla. ¿Y cómo funciona esa página web? Bueno, la dirección es la que pueden ver aquí. Ahí. alcoy.san.gva.es. Alercoy. Eso es. Esa es la página web del servicio de alergia del Hospital de Alcoy. Ahí se hace una descripción de los pólenes, lo que es la aerobiología, 4 conceptos básicos para que el paciente entienda lo mejor posible la aerobiología y la aeropolinosis. En la página esta hay también unas imágenes sobre los árboles y las plantas y los pólenes más alergénicos que hay en el mundo, pero sobre todo en las comarcas estas. Y todas las semanas publicamos la cantidad de polen que se ha recogido en un captador que tenemos en la azotea del hospital.
no sé si lo pueden ver ahora los pacientes. No, ahora no. Bueno. El problema de esto es que, claro, el aparato está recogiendo polen durante una semana y nunca lo podemos tener al día, lo tenemos con una semana los resultados son de la semana anterior, pero claro, vamos viendo la tendencia que hay. Vemos que a medida que vamos entrando en la etapa de polinización de esa planta, de ese polen, cada vez hay más cantidad de polen. Entonces el paciente es muy importante que entre ahí, que lo pueda ver, que lo pueda comprobar, para saber lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, porque cuando ves que los pólenes se están disparando, pues lo que hay que hacer es mucha playa y poco monte. Claro. Para evitar la exposición a todo esto. Tenemos unas gráficas de cada polen, de los más importantes, pero vamos, de todo lo que se recoge aquí se publica en la página esta. Y además también hay un apartado en la que aparece una especie de calendario para que el paciente pueda recoger los síntomas, darles un valor y introducir los datos. El programa al final de año hace un cálculo, saca la media de los síntomas que ha tenido mes por mes, y eso nos ayuda mucho para poder discernir qué polen va a ser el más importante, aparte de todas de todos los datos que podamos tener analíticos y de las pruebas cutáneas, pero es muy importante conocer eso porque hay pólenes que se solapan en el tiempo. La máxima aparición de los pólenes tienen un solapamiento o están muy próximos entre sí, y a veces interesa tener, a veces no siempre, interesa tenerlo muy claro la época de aparición de los síntomas del paciente para poder decir si este polen es más importante en el caso este o es el otro. Evaristo, de cara a los tratamientos, sí, claro. Los avances científicos, vosotros me imagino que estaréis al cabo de la calle de todo, pero van evolucionando. Sí, claro, todo esto depende de cómo vaya evolucionando la inmunología clínica. Claro. Eso es así. En cuanto a avances importantes respecto a los medicamentos que podemos utilizar, cada vez están investigándose en moléculas que tienen más duración, el efecto es más duradero, es más eficaz. Con el tema de las vacunas, cada vez se están purificando más las vacunas, se están consiguiendo extractos más inmunogénicos, es decir, que son capaces de estimular más al sistema inmune sin producir las reacciones que aparecían hace años al principio de la especialidad. Y la tendencia es, con el tiempo, vamos a hacer vacunas a medida, porque... Personalizadas. Exactamente. Un alergeno, vamos a poner un ejemplo, un alergeno es como una pelota, pero dentro de esa pelota hay pelotitas. Y cada pelotita es un alergeno distinto. La pelota de fuera, por ejemplo, vamos a suponer que sea el polen de olivo, pero las pelotitas que hay dentro pues son OLE1, OLE7, que son los distintos alergenos principales del polen este. Entonces, la tendencia será a poder hacer una vacuna, si este paciente está sensibilizado al OLE1... De alguna pelotita. Exactamente, ponerle la pelotita esta nada más. Claro. Eso pues necesita una inversión muy importante en cuanto a tiempo y sobre todo dinero. Y a medios. Y después, perdón, también están la introducción de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que van dirigidos frente a determinadas sustancias que se liberan durante la reacción alérgica. Evaristo, creo que lo hemos dicho todo, ¿o crees tú que hay que aportar algún dato más? Lo fundamental de todo esto es que el paciente debe saber que la enfermedad se puede hacer muy larga, desgraciadamente, que los tratamientos son pesados porque se emplea mucho tiempo, pero que hay que tomarlos. La enfermedad hay que tratarla, no hay que cuidarla. Cuanto más lo dejes pasar, peor. La reacción alérgica, la reacción inflamatoria es como una pelota de nieve, una bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande. Cuanto más tiempo tardes en tratarlo, peor. Más tiempo vas a tardar en notar los beneficios. Y otra cosa, el que el paciente esté libre no perciba síntomas no quiere decir, desgraciadamente, que esté bien. Claro. Bueno, pues ya han oído los consejos que nos ha dado el jefe del Departamento de Alergología del Hospital Virgen de los Lirios, Evaristo Grau. Bueno, pues hasta aquí. Espero que el programa les haya gustado mucho porque los consejos han sido
muy bien detallados, y espero que les suavice, si hay alguna persona implicada en esto de la alergia, pues que, bueno, pues el disfrute de lo que nos queda de primavera y el verano. Pues hasta aquí el programa que hemos tratado la alergología con el doctor Evaristo Grau, y les despedimos hasta el próximo programa de Algo Personal.